En la clase pasada habíamos visto el método sexagesimal para medir ángulos y habíamos dicho que ese método consistía en tomar una circunferencia, no sé qué tan clarito la están viendo, la ven suficientemente claro o no, pero aquí he Sí, pintado profe. una circunferencia bueno. Y habíamos dicho que el método consistía entonces en tomar esa circunferencia y dividirla, empezar a dividirla como si fueran tajaditas de ponqué, ¿cierto? Y entonces habíamos visto que en el método sexagesimal, esa circunferencia se dividía en 360 tajaditas, ¿cierto? Y que cada tajadita de esas, entonces, correspondía a un grado, ¿ok? O sea que cogíamos esta circunferencia y empezábamos a dividirla así, ¿ok? Y entonces dividíamos, sacábamos 360 tajaditas, ¿ok? Y que cada tajadita entonces la llamábamos un grado, ¿ok? Ahora vamos a ver el sistema centesimal, ¿ok? Entonces, el sistema centesimal está basado exactamente en lo mismo, en tomar una circunferencia y empezar a dividirla en tajaditas de ponqué. Pero la única diferencia es que en el sistema centesimal se divide en 400 pedacitos, 400 tajaditas, ¿ok? En este caso, o en el sistema sexagesimal, vamos a colocarla aquí, en el sistema sexagesimal, lo que quiero es que vean las diferencias. En el sistema sexagesimal, una circunferencia, aquí voy a colocar sexagesimal, entonces, y el sistema centesimal. Entonces, en esta, una circunferencia completa, una circunferencia, en el sistema sexagesimal recordamos que tenía, ¿cuántas tajaditas? En ¿Cuántas? el sexagesimal eran 360, ¿no? 160. En el sistema centesimal, entonces, ¿cuántas acabo de decir que se forman? 400. 400. 400. Correcto. En el sistema sexagesimal teníamos un ángulo recto. El ángulo recto, ¿cuántos grados tenían? Acuérdense que a esto es lo que llamábamos un ángulo recto, ¿sí? Es decir, 90 grados, conferencia. ¿Cuántos grados tenían? 90. 90. Un ángulo recto va a tener 90 grados. Entonces, en el sistema centesimal, ¿cuántos grados tendrá? 100. Correcto, 100. ¿Por qué crees que sea 100? Porque si lo divides por 4 te da 100. Eso es, efectivamente, eso es. Si un ángulo, nosotros llamábamos un ángulo recto, era la cuarta parte, pues la cuarta parte de 400 van a ser 100. El ángulo llano, ¿cuántos grados tenía en el sistema sexagesimal?
180. 80. Aquí eran 180. Entonces, en el sistema centesimal, ¿cuántos tendrá? 190. ¿Por qué 190? 200. Date cuenta que ya no es porque es la mitad de esto. Entonces, aquí tiene que ser la mitad de los 400. Es decir, 200. Ah, ok. claro. ¿Sí está claro? Sí, profe. Esa es la diferencia entre el sistema sexagesimal y el sistema centesimal. ¿Listo? Aquí también a cada tajadita la llamamos un grado, exactamente igual que acá. A cada tajadita también le llamamos grado. ¿Listo? Y también se simboliza igual, con una bolita allá arriba. Lo simbolizamos con esa bolita allá arriba. ¿Listo? En el sistema sexagesimal decíamos que un ángulo agudo, ¿cuál era la característica de que el ángulo fuera agudo? Menor de 90. Menor de 90. Entonces, ¿qué diríamos allá de un ángulo agudo? Menor de 100. Correcto. Para que el ángulo sea llano fuera igual. Aquí diríamos, para que el ángulo sea agudo sería menor. Recuerden que este es el símbolo menor que, ¿no? Menor que 90. Entonces aquí tendrá que ser menor que 100. El ángulo obtuso, ¿cuál era la característica para que un ángulo fuera obtuso? Mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. ¿90 grados qué? Sexagesimales, ¿cierto? Entonces en el sistema centesimal tendrá que ser mayor a 100 grados. ¿Listo? Para medir, recordamos que aquí la reglita que utilizábamos para medir ángulos, ¿cómo se llamaba? Transportador. Transportador. Pues para el sistema centesimal también se llama transportador, solamente que es una reglita diferente, es decir, que trae unas numeraciones diferentes, pero también se llama transportador. Esas reglitas no son muy comunes, la verdad es que no es que uno vaya ya a la tiendita de la esquina y las consiga fácilmente. Realmente toca ir a una papelería ya un poco más especializada para poder conseguir transportadores que midan en grados centesimales. Normalmente los transportadores que he visto que tienen grados centesimales son transportadores relativamente más grandecitos que los otros. ¿Ok? No son tan pequeñitos ustedes. Sí, mejor dicho, si gráficamente hemos visto transportadores que pueden ser así de grandes, aquí pueden ser un poquito más grandecitos. Pero tienen la misma forma. Es exactamente igual, se utiliza exactamente igual. ¿Ok? Entonces, ya saben, la única diferencia que hay entre grados centesimales y grados sexagesimales es por la cantidad de grados que tiene una circunferencia, nada más. El transportador es como el que tú tenías en el colegio. No. Ese también era de grados sexagesimales. Ah, ok. Pues era más grande, pero era de grados sexagesimales. ¿Te refieres al transportador de bolsillo que yo tenía allá en el colegio? Toño, ¿qué dice arriba de recto? No entiendo. Recto, una circunferencia. Aquí dice circunferencia. ¿Sí? Esto es un 1. Entonces, una circunferencia tiene 360 grados. ¿Listo? Sí. Al igual que en el sistema centesimal, perdón, en el sistema sexagesimal,
Entonces, un grado también se divide en minutos. ¿Recuerdan cuántos minutos? 60. 60. 60. Un grado equivale a 60 segundos. Perdón, a 60 minutos, ¿no? A 60 minutos, y recuerden que lo simbolizábamos con una comillita aquí arriba, ¿cierto? Y un minuto, ¿recuerdan cuántos segundos? 60 segundos, ¿no? 60 segundos, correcto. 60 segundos que lo simbolizamos con dos comillitas. ¿Listo? Y eso también ocurre en el sistema centesimal. ¿Listo? Recordábamos también entonces que cuando tenemos decimales en los grados, ¿sí? Y por ejemplo tendríamos 68,125 grados. ¿Qué hacíamos para convertir esta parte decimal en su división, que son los minutos? ¿Qué hacíamos? Multiplicarlo por 60. Multiplicábamos por 60. Entonces teníamos que hacer 0,125 y lo multiplicábamos por 60. ¿Cuánto da eso, muchachos? 67.5. 67.5. No puede ser. 0,125 por 60. 7.5. Ah, mejor. 7.5. Sí, 7.5. Listo. Y acuérdense que esto entonces serían minutos. Pero como los minutos, o en este caso nos están dando decimales, entonces volvemos a multiplicar ese decimal. 0,5. Lo vuelvo a multiplicar por 60 para obtener segundos, ¿cierto? Y esto me darían 30 segundos. Así que el ángulo quedaría de 68 grados, 7 minutos. Recuerden que estoy cogiendo solamente la parte entera. Parte entera, parte entera y parte entera. Y 30 segundos. ¿Ok? Entonces, esto de convertir a minutos y a segundos se hace exactamente igual en el sistema centesimal. ¿Sí se acuerdan, cierto? Igual que si necesitábamos convertir esta parte decimal. Una pregunta tonta, no sé. ¿Por qué 0.5? Porque es que aquí la parte decimal es 0,5. Aquí da 7.5. 7.5, ¿cierto? Aquí está la coma. La parte entera es 7, pero la parte decimal es 0,5. Lo mismo aquí, la parte decimal es 0,125. Ah, ok. También decíamos que este número, que tiene minutos y segundos, lo puedo volver a convertir a solo grados, ¿cierto? Y recordábamos que para hacer eso, los minutos los dividíamos entre 60 y los segundos los dividimos entre 3600. O sea que si yo quiero devolverme para que me quede así, entonces a esto lo divido entre 60 y a este lo divido en 3600. ¿Ok? Y lo que hacemos al final es sumar todo. 68 más este resultado de acá, más este resultado de acá. ¿Cuánto da? Bueno,
yo les había dicho a ustedes que esto lo íbamos a hacer en una sola operación, ¿cierto? Para no hacer por pedazos porque nos iban a quedar muchos decimales. Entonces, en la calculadora, ustedes pueden hacer esto de una sola vez. Pueden hacerlo en una sola operación. 68 más 7 dividido 60 más 30 dividido 3600. Si ustedes hacen eso junto, pues les vuelve a dar los 68,125. ¿Ok? Vuelvo y repito, no lo vayan a hacer por pedazos, sino que lo hacen completo. ¿Vale? Vale, profe. Cuando vayamos a hablar de grados centesimales, tenemos que decir específicamente así, tantos grados centesimales. ¿Ok? Si solamente digo grados, es porque me voy a referir a grados sexagesimales. ¿Está claro, niños? Entonces, no vayan a olvidar. De hecho, pueden decir grados sexagesimales, no hay problema. Pero no pueden decir solamente grados si se refieren al sistema centesimal. Aquí tienen que decir específicamente grados centesimales. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos convertir grados centesimales a grados sexagesimales o convertir de grados sexagesimales, de centesimales a grados centesimales. Vamos a ver cómo se hace. Ya habíamos visto que una circunferencia completa aquí equivale a 360 y en los grados centesimales equivalía a 400. O sea que podemos decir que 300 grados sexagesimales son iguales a 400 grados centesimales, ¿cierto? También habíamos dicho que 90 grados de aquí eran iguales a 100 grados de acá. O que 180 grados de aquí iban a ser iguales a 200 grados de acá. ¿Vale? Con cualquiera de estas igualdades, con cualquiera de ellas, pues yo puedo plantear una regla de 3 para poder hacer conversiones entre un sistema y el otro sistema. Entonces vamos a ver cómo vamos a plantear esa regla de 3. Normalmente se utiliza esta igualdad. Yo puedo utilizar cualquiera de esas 3, pero normalmente se utiliza esta. A decir que 180 grados son equivalentes, 180 grados sexagesimales son iguales a 200 grados centesimales. ¿Ok? Vuelvo y repito, normalmente se utiliza esa igualdad, pero se puede utilizar cualquiera de las anteriores. Entonces, yo puedo tener que voy a transferir 45 grados. Ya saben que si digo solo grados es porque me refiero a sexagesimales. Los voy a convertir a grados centesimales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos la regla de 3? Decimos 180 grados equivalen a 200 grados centesimales. Entonces, 45 grados sexagesimales, ¿a cuántos grados centesimales equivale? Esta es la regla de 3 que vamos a plantear. Y para solucionarla,
Lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos estos dos y lo divido entre el valor que sobra, es decir, dividido entre este de acá. Siempre va a ser la multiplicación y así división. Así multiplico y así divido. Realmente no importaría el orden siempre y cuando haga lo que tengo que hacer. Entonces sería 45 multiplicado por 200 y dividido entre 180. ¿Listo? ¿Cuánto daría eso? Profe, el valor que pusiste ahí es una fracción, ¿no? 180 sobre 45. 180 sobre 400. No, sobre 45. O sea, con el que multiplicabas en X, ¿eso es una fracción? Sí, eso se convierte en una fracción, pero uno tiene que saber quién es el que queda arriba y quién es el que queda abajo. Ah, vale, profe. Entonces, siempre multiplico primero, siempre multiplicamos primero y por último hago la división. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les da esto? 50. 50. O sea que 50 grados de, perdón, 45 grados de aquí equivalen a 50 grados de acá. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Igual si vamos a hacer la conversión al contrario. Entonces, si yo digo, o si quiero convertir 80 grados de acá, ¿a cuántos equivalen de acá? Entonces, igual, utilizo la misma igualdad. ¿Cierto? Utilizamos la misma igualdad. Ahora, como estos 80 grados son centesimales, entonces debajo de los grados centesimales, es decir, acá. Y lo que queremos hallar son los de acá. Entonces, igual, siempre voy a multiplicar la diagonal. La diagonal se multiplica. Y lo divido de esta forma. Entonces sería, multiplico primero 80 por 180 y lo divido entre 200. ¿Cuánto dará eso? 72. 72. O sea que 80 grados de acá equivalen a 72 grados de acá. Espera, no lo borres. Todavía no voy a borrar. Ay, es que borraste el anterior y no alcancé a copiar. Lo deberías volver a hacer. Ay, pero tranquila que ahí te queda la grabación y entonces tú la miras. Ay, sí, no me acordaba. Listo, gracias. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo se hacen las conversiones cuando los ángulos, cualquiera de estos, tiene minutos y segundos. ¿Cómo vamos a hacer esas conversiones? ¿Listo, muchachos? Vale, profe. Por Sí, hoy, profe. por hoy dejamos en este. Vale, profe. Dale.